No sé acá esto que... Me sale un mensaje todo extraño, algo del altavoz. Está bien. Vamos a dejarlo así. Vale. Extremos de funciones. Para hablar de extremos de funciones, tenemos que ambientarnos un poco en este tema. Esencialmente, cuando uno busca extremos de funciones, lo que busca son puntos donde la función toma el valor mínimo o donde toma el valor máximo posible, ya sea en algún intervalo o en todo su dominio. Dependiendo de qué tipo de extremo estemos buscando, pues se llamarán extremos relativos o extremos absolutos. Vamos a empezar con las definiciones. La definición de extremo absoluto. Un número f de C1 es un máximo absoluto si f de x es menor que f de C1 para todo x en el dominio. Observen, lo que está diciendo es que cualquier imagen, la imagen de cualquier elemento x en el dominio, la imagen de cualquier elemento x en el dominio es menor o igual que la imagen de f de C1. O de otra forma, la imagen de f de C1 es mayor o igual que la imagen de cualquier otro elemento en el dominio. De esta manera podemos decir que esta imagen es un máximo absoluto. De forma análoga, ¿qué es un mínimo absoluto? Es la imagen de un punto, de un número, la imagen de un número, de manera que esa imagen es la menor posible. Acá tenemos entonces f de C1 es un mínimo absoluto de una función si la imagen de cualquier punto, ¿cierto? De cualquier número x, es mayor o igual que f de C1 para toda x en el dominio. ¿Vale? Eso será entonces un mínimo absoluto. En general, verificar estas condiciones no es, no es fácil algebraicamente, o bueno, no es lo recomendado. Ya veremos entonces cómo poder encontrar esos extremos absolutos. De momento solo los estamos definiendo. ¿Bien? Por acá tenemos algunos ejemplos. Esta función definida en un intervalo, esta función, observe, definida en un intervalo cerrado de -1 a 2, parece ser un tramo de parábola. Está definido solo de -1 a 2. Y acá podemos ver que tiene un valor mínimo absoluto, una imagen que es menor que cualquier otra. Y vemos que también existe un máximo absoluto que es una imagen que es mayor que cualquier otra. ¿Sí? Estos mínimos absolutos o máximos absolutos pueden ocurrir en los extremos del intervalo, como estamos viendo acá, o pueden ocurrir dentro del intervalo, como estamos viendo acá. ¿Vale? Esto tenerlo presente. Más adelante vamos a describir cómo encontrar los extremos absolutos de una función. Y bueno, ahí vamos a recurrir nuevamente a esta idea que estamos viendo. Teorema del valor extremo dice lo siguiente. Una función continua sobre un intervalo cerrado AB siempre tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Si la función es continua y está definida en un intervalo cerrado, está definida en un intervalo cerrado, siempre admite extremos absolutos. Siempre. Más adelante, con algunos resultados, tal vez es mucho mejor o mucho más fácil ilustrar esto. Pero por ahora este teorema tenemos que tenerlo presente. Siempre que tengamos un intervalo cerrado y que la función sea continua en ese intervalo, solo le estoy pidiendo continuidad.
entonces es posible encontrar los extremos absolutos de esa función en el intervalo cerrado, por supuesto. Vamos a hablar de extremos relativos. ¿Qué diferencia hay en la definición de extremo relativo con respecto a la definición de extremo absoluto? Es decir, ¿en qué se diferencia un máximo relativo de un máximo absoluto? Lean ahí la definición y qué dicen ustedes, ¿en qué se diferencia? Que el intervalo es abierto. Bueno, realmente en el absoluto no hay un intervalo, se analiza con todo el dominio, ¿sí? Es decir, no necesariamente se va a tomar un subintervalo del dominio, sino que se analiza todo el dominio. Acá la diferencia es que no se analiza todo el dominio. ¿Se analiza qué? Algún intervalo abierto que contenga AC1, ¿vale? Si usted observa, por ejemplo, la gráfica de la función que estoy dibujando en este momento en pantalla, esta es más o menos una cúbica. Entonces, la pregunta es, ¿esta función tiene máximo absoluto? ¿Qué dicen ustedes? No, No tiene máximo absoluto, ¿cierto? Estamos viendo, esto sigue creciendo, no hay ninguna imagen que sea mayor que cualquier otra. ¿Tiene mínimo absoluto? tampoco. Tampoco. Pero sí va a tener máximo relativo y mínimo relativo. Veamos. Acá en este punto llamémoslo A, la imagen de A es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos concentramos solamente en un pequeño intervalo alrededor de A, por ejemplo en este intervalo, en estas imágenes, es decir, me voy a concentrar en este intervalo alrededor de A, en ese intervalo A es la mayor imagen de todas, ¿cierto? En ese intervalo, es lo que dice acá. Si esta imagen es mayor o igual que cualquiera de las imágenes en un intervalo abierto que contenga al punto este C1, entonces él es el máximo relativo. Y acá estamos viendo que f de a todo este intervalo vamos a llamarlo I, f de A es mayor o igual que f de X para todo X en I, ¿cierto? Es la mayor imagen en ese intervalo abierto. Dicho esto, f de A es un máximo relativo. Es un máximo relativo. Entonces, acá también podemos apreciar que existe un mínimo relativo. Vamos a tomar por aquí este valor, llamémoslo B, y uno puede tomar por acá algún intervalo, ¿cierto? Algún intervalo por acá abierto, y puede ver que la imagen de B es la menor de las imágenes, es la menor de las imágenes para todo punto dentro de este intervalo. Entonces, ahí hay un mínimo relativo. La principal diferencia entre los extremos absolutos y los extremos relativos es que los extremos absolutos se analizan en todo el dominio. Se analizan en todo el dominio, ¿vale? En cambio, los extremos relativos se analizan en algún intervalo abierto, en alguno. Necesito es que exista algún intervalo abierto. Pregunta. ¿Puedo considerar alguna función que tenga más de un extremo relativo, por ejemplo, más de un máximo relativo? ¿Es posible encontrar eso? No, Sí, porque Sí, claro. yo creo que sí. Porque ahí dice mayor, igual o menor, igual, ¿no? A ver, algún ejemplo, Daniela. La del seno. Eh, ¿Cuál? ay, sí. No, no le escuché La Digo, del seno. la del seno. eso, la función seno. Si ustedes analizan la función seno de x,
La función seno de x empieza por acá, ¿cierto? Bueno, hace algo de este estilo. Esta función tiene varios máximos relativos. Entonces, a ver, la pregunta en concreto es esta. Y vamos a mirar si esta me sirve como ejemplo. Primera pregunta, acá vamos a hacer un listado de preguntas. Voy a borrar acá todos estos dibujos. Primera pregunta. ¿Es posible que una función posea más de un máximo relativo? Bueno, vamos a ponerle incluso más de dos. Más de dos máximos relativos. La primera pregunta. En cada una de estas preguntas, muchachos, si uno dice sí, hay que poner un ejemplo. Si dice no, hay que explicar por qué. Igual en los exámenes, cuando uno hace preguntas falso o verdadero, entonces, si uno, por ejemplo, la pregunta dice, bueno, ¿existe algo que sea de esta forma? Y usted dice, falso, ¿no existe? Explica por qué. Y si dice sí existe, muestra un ejemplo. Entonces acá igual. Si vamos a preguntar, ¿es posible que una función posea más de dos máximos relativos? Si uno considera que sí existe una función que haga eso, muestra un ejemplo. Y si considera que no existe, debe explicar por qué. Entonces, a ver. Esta pregunta, igual para mínimos relativos, no la voy a escribir nuevamente porque básicamente la idea es la misma, ¿no? ¿Será que es posible encontrar una función que tenga más de dos máximos relativos? Vale, acá. Es posible que una función posea un valor que sea máximo relativo y mínimo relativo a la vez. Es posible encontrar una función que posea un máximo y un mínimo relativo, que ese valor sea máximo y mínimo relativo a la vez. Vamos a ver eso. Vayan pensando en esas preguntas. Ya ahorita les voy a pedir respuestas de esto con ejemplos, por supuesto. Es posible que una función posea más de un mínimo absoluto. Ahora estoy hablando de mínimo absoluto. De un mínimo absoluto. ¿Será que es posible que posea más de un mínimo absoluto? Y ahora, cuarta pregunta. ¿Es posible que un valor sea máximo absoluto y mínimo absoluto a la vez? Vale. A ver esas preguntas. Entonces, primera pregunta. Vamos a ir recorriendo estas preguntas.
Primera pregunta, ¿es posible que una función posea más de dos máximos relativos? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. ¿Un ejemplo? Pues no sé lo que dijeron que la función seno, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían los... Deme ahí dos máximos relativos. Sería en pi medios y eh, o en pi y en 2 pi, ¿no? En pi vale cero, que es No, en acá, pi medios y 3 pi medios. pero en pi No, 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 medios, no, no, mentiras. En pi medios y en... por acá estará 3 pi medios y por acá está 5 pi medios. Sí, entonces sería en pi medios y en 5 pi medios. Vale. De hecho, ahí tenemos el mismo máximo relativo. Porque ¿cuál es el máximo relativo? El máximo relativo es f, en este caso f de pi medios. ¿Sí? Es el máximo relativo. ¿Y cuánto da f de pi medios? 1. ¿Cierto? Para esta función que es f de x igual a seno de x. Y cuando calculamos f de 5 pi medios, eso también da 1. Es decir, Sí, es el mismo máximo relativo, el mismo valor. Ojo, una cosa es el máximo relativo y otra cosa es dónde se alcanza. Esto se alcanza en infinitos valores. Pero ¿cuál es el máximo relativo aquí? Uno solo. Es el mismo. ¿Sí? Si estamos entendiendo la diferencia, volvemos acá a la definición un momento. Observen, acá cuando uno habla del máximo relativo, no habla de C1, habla de f de C1, de la imagen. La imagen es la que es máximo relativo. Esa es la imagen. Que se alcance en más de un punto es otra cosa. ¿Bien? Acá volvemos entonces a la pizarra. Acá, ¿cuántos máximos relativos tiene la función seno de x? Uno. 1. 1, perfecto. La función seno de x tiene un máximo relativo. ¿En cuántos puntos lo alcanza? ¿En cuántos números lo alcanza? En infinitos. Son cosas diferentes. Yo no puedo decir que pi medios es un máximo relativo. No, no es coherente con la definición. F de pi medios es lo que puede ser un máximo relativo. ¿Sí? Claro, cuando yo escribo que f de pi medios es un máximo relativo, es porque alrededor de pi medios puedo escoger un intervalo en el cual la imagen de pi medios es la mayor, ¿cierto? Pero si ustedes miran en 5 pi medios, resulta que estas dos imágenes están dando lo mismo, es decir, que el valor máximo relativo es el mismo. No estoy mostrando acá un ejemplo donde aparezcan más de dos. Entonces quiero que replanteen la pregunta. Quiero que repiensen la pregunta. ¿Es posible o no es posible? No, ¿Se- ¿Será que no es No. posible? pues yo creo que no, porque si uno busca un máximo relativo, y si en este caso, digamos como en la función seno, solo hay uno porque da un valor, entonces uno siempre busca el máximo, o sea, sí, siempre va a haber solamente uno. No sé cómo explicarlo bien, pero siempre uno va a buscar el valor más, pues del mayor, ¿sí? Ten en cuenta que Entonces, estamos hablando de un máximo relativo, ¿no? Es decir, que él debe Bueno, pero funcionar sí, podría haber, en un en por un intervalo. ejemplo, intervalo. si fuera una función parecida a la del seno, pero que fuera como aumentando y se cogen entre intervalos, ahí no habrían máximos relativos. No sabría qué función, Bueno, pero esa idea está buena. A ver. Bueno, usted dice que quiere que vaya aumentando, ¿cierto? sí, A como, ver, en este momento estamos viendo el GeoGebra. ¿Es así? ¿Sí estamos viendo en este momento el GeoGebra? sí, señor. Vale. Acá yo tengo la función seno de x. Entonces usted dice, bueno, yo quiero que vaya aumentando.
Y para que vaya aumentando, acá tenemos la función seno de x normal. Y para que vaya aumentando, entonces le voy a poner acá una función que, por ejemplo, sea creciente, multiplicando. Entonces, un ejemplo de una función que sea creciente. Por ejemplo, la función x al cubo es creciente. Y, a ver, vamos a escribirlo así. X al cubo seno de x. Y observe lo que ocurre. Voy a hacerle acá un zoom. Bueno, tal vez crece muy rápido para lo que quiero ver. Vamos a ponerle entonces simplemente x seno de x. Tiene un comportamiento... Ahí está. X seno de x. Si usted observa en la gráfica de x seno de x, ahí se pueden apreciar varios máximos relativos. Observe, acá tengo una imagen, ¿cierto? Acá más o menos, bueno, no sé si exactamente en 5, tal vez no, después podemos ver eso. Pero por acá cerca de 5 hay una imagen que es como menos 5 y ahí tengo un mínimo relativo. Pero bueno, yo quiero máximos relativos. Como quiero máximos relativos, ¿dónde puedo conseguir máximos relativos distintos? Por acá, en este que estoy marcando en negro, por acá y por acá. Y si usted observa, a ver, esta imagen de aquí, esta imagen de acá, esto no sé qué será, tal vez voy a ampliar un poquito la escala, deben ser como unos 7 algo, bueno, tal vez como unos 8. Voy a borrar acá nuevamente estos dibujos. Observe, por acá cerca de 8 se alcanza un máximo relativo. Por acá, cerca de 14 se alcanza otro máximo relativo. Y por aquí cerca de 2. Cerca de 2 se alcanza un máximo relativo y el máximo relativo es cercano a 2. ¿De acuerdo? Por acá cerca de 8 se alcanza un máximo relativo que es cercano a 8 también. ¿Y por qué es máximo relativo esta imagen? Recuerde, el máximo relativo es la imagen. Acá vamos a ponerle entonces el valor A, B y este vamos a llamarlo C. Acá el valor máximo relativo es f de b, es esta imagen. ¿Y por qué es máximo relativo? Porque alrededor de b puedo escoger un intervalo, de manera que f de b es la mayor de las imágenes en ese intervalo abierto, ¿sí? Por lo tanto, f de b es máximo relativo. Por la misma razón vamos a encontrar que f de a y f de c también son máximos relativos. Entonces, ahí está un ejemplo. Ahí está un ejemplo. La función x seno de x es una función que tiene múltiples máximos relativos y tiene múltiples mínimos relativos. Bien. De hecho, si ustedes observan acá la gráfica, una vez estoy haciendo un zoom inverso, ¿cuántos máximos relativos tiene esta función x seno de x? Infinitos. Infinitos máximos relativos, ¿cierto? Muchachos, y muy importante que ustedes puedan diferenciar lo que es un máximo relativo y lo que, bueno, y dónde se alcanza, ¿no? Volvemos al ejemplo de la función seno. La función seno solamente tiene un máximo relativo, de hecho también es un máximo absoluto, pero se alcanza en infinitos puntos. Esta función x seno de x tiene infinitos máximos relativos e infinitos mínimos relativos. Máximo absoluto tiene esta función x seno de x. ¿Tiene máximo absoluto? No. No, ¿cierto? No, señor. No hay una imagen que sea mayor que cualquier otra. No, no existe. No hay ninguna que sea mayor que cualquier otra.
Bueno, estas funciones realmente se convierten en funciones interesantes cuando uno empieza a estudiar otro tipo de cosas. Y bueno, hay algunas de estas funciones que son modificaciones de estas senoidales. Voy a ocultarlas. Por ejemplo, alguna que puede ser interesante es esta, que es creciente, es decir, solamente va a tener el comportamiento que vimos hacia un lado, hacia el otro no, o no tan marcado. Son estas funciones y igual a e elevado a la x por seno de x. A ver, acá de pronto hay que poner esto en así. Observen esta gráfica. Bueno, y acá lo que pasa es que la función exponencial crece muy, muy rápido. A ver, voy a poner acá una escala diferente. A ver. Bueno, tal vez ahí no se ve mucho, claro. Vamos a ponerlo así. Bueno, ahí tal vez se ve un poco mejor, pero de todas formas observen, es que crece muy, muy rápidamente esta función. Pero si alcanzan a ver que, por ejemplo, acá tiene un pico como en 400. Lo que pasa es que la función esta exponencial crece muy, muy rápidamente. Pero tiene este comportamiento hacia un solo costado. Hacia un solo costado. Es decir, hacia esta parte. Tal vez uno piensa que es cero, pero bueno, tampoco es cero. Cuando uno hace un zoom bastante amplio, lo que pasa es que se hace cero muy, muy cercano a cero. Observen, por ejemplo, acá ya empieza a ver que hay una diferencia, ¿no? Que no es cero, sino que es cercano a cero. Y realmente está oscilando alrededor de cero, pero cada vez se acerca muchísimo más a cero. Por ejemplo, aquí en, no sé, en -9, uno en -9 ve que la línea naranja está exactamente encima del eje. Y acá estamos viendo la cantidad de zoom que tenemos, ¿no? Ya tenemos 2 decimales exactos en la escala, ya tenemos 3 decimales exactos en la escala, y ahí empieza a verse diferencia, ¿sí ven? En -9, acá ya se ve diferencia que no es exactamente cero esa gráfica, se acerca a cero, pero no es cero. Ahí en -9, por ejemplo, se puede ver. Entonces tiene ese comportamiento, tiene ese comportamiento. Y hay otra que también puede ser interesante, que es la siguiente. Ahora, bueno, tenemos esta. Voy a ocultar nuevamente esta y voy a poner la siguiente función. Y igual a x seno de 1 sobre x. De 1 dividido en x. Vamos a ponerle un por. Y bueno, acá la escala no ayuda. Vamos a cambiar nuevamente la escala. Vamos a ponerle 1 a 1. Observen este comportamiento. Si ven, el comportamiento es al revés, un poco al revés. Hacia los extremos no tiene mucha oscilación, pero acá cerca del cero, miren qué pasa cerca del cero. ¿Qué pasa si aquí cerca del cero tiene todas estas oscilaciones? De hecho, uno puede encontrar que entre -1, observe, entre -1, que es acá este punto, acá entre -1 y 1, entre estos dos extremos, entre estos dos valores, esta función alcanza una cantidad infinita de máximos relativos y alcanza una cantidad infinita de mínimos relativos. Cuando uno empieza a observar la gráfica y empieza a hacer zoom, tal vez empieza a hacerse una idea de que es cierto, ¿no? Observen, acá tenemos ya entre -0,15 y 0,15, pero acá creo que ya se alcanza a apreciar que a medida que yo vaya haciendo zoom, me voy a encontrar básicamente todo el tiempo con la misma gráfica, ¿sí?
Todo el tiempo me voy encontrando prácticamente con la misma gráfica. Tiene acá infinitos puntos en los cuales se alcanzan máximos relativos y mínimos relativos y todos ellos distintos, ¿vale? Son funciones que son de bastante interés porque tienen características como estas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una pregunta que se llegaran a encontrar dice de la siguiente manera, ¿es posible que en un intervalo, que en un intervalo finito, una función alcance infinitos máximos relativos? Porque bueno, nosotros si pensamos en esta función que era la que teníamos, la función x seno de x, ¿cierto? Esta función que está acá, si pensamos en esto, esto para que alcance máximos relativos infinitos, o sea, infinitos máximos relativos, no puedo tomar un intervalo finito, es decir, perdón, no puedo tomar un intervalo acotado. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo el intervalo de 0 a 100 que está por acá, acá voy a tener una cantidad finita, ¿cierto? De máximos relativos, una cantidad finita para ese intervalo acotado. Y entonces la pregunta puede ser, ¿en un intervalo acotado es posible encontrar infinitos máximos relativos? Y la respuesta es que sí. Y un ejemplo para esto es esta función, x seno de 1 sobre x. ¿Sí? Esta va a tener allí infinitos máximos relativos, infinitos mínimos relativos. De hecho, esta curva tiene muchas propiedades interesantes desde el punto de vista de la topología. Y bueno, más adelante puede ser que en algún curso se encuentren nuevamente con alguna de estas curvas y empiece a ser interesante nuevamente su estudio. Pero bueno, respondiendo a la pregunta esta de acá, ¿es posible que exista una función que posea más de dos máximos relativos? Respuesta, sí es posible. Y el ejemplo que conseguimos es y igual a ¿qué? A x seno de x. ¿Sí? Vamos para la segunda pregunta. ¿Es posible que una función posea un valor que sea máximo relativo y mínimo relativo a la vez? Sí, señor. Un ejemplo, La Una parábola. función constante. ¿vale? Una función constante sirve La parábola. O una función como escalonada. como una función que escalón eh, ¿Cómo se llama? parte entera. Sí, una función a trozos, pero que se vea así como en forma escalonada. No sé si me hago entender, profe. Sí, creo que sí, pues estoy pensando, según lo que me dice, la función parte entera. Bueno, una función constante sirve para esa pregunta. A ver, ¿por qué? Voy a borrar acá todo esto. Y voy a poner acá la función y igual a 3. Y igual a 3. Observen. La pregunta ¿es posible que un valor sea a la misma vez máximo relativo y mínimo relativo? Entonces en esta gráfica se puede ver que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el valor va a ser 3. Vamos a tomar acá x igual a 4. Observen, yo alrededor de 4 voy a tomar un intervalo abierto y pueden observar que f de 4 es menor o igual que f de x para todo x en ese intervalo. ¿Eso es verdad o no? La imagen de 4 es menor o igual que la imagen de cualquier punto en este intervalo. De hecho, las Sí, imágenes están dando esto, ¿cierto? De hecho, son iguales. Entonces, ¿se cumple esto? Sí. Pero también veamos esto. F de 4 es mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo.
Es decir, esta imagen es mayor o igual que la imagen de cualquier punto en el intervalo. Es igual. Igual, entonces se cumple. Entonces es verdad. Bueno, y ahora si pensamos en una función que no sea constante o que no tenga tramos constantes, ¿es posible o no es posible? Es posible que un valor sea máximo y mínimo relativos a la vez sin que la función tenga tramos constantes. Sí, señor. ¿Sí? ¿Tiene algún ejemplo? La función parte entera. Pero tiene tramos constantes. Ah, no, sí, claro. Es que la función parte entera viene así. Este tramo es constante. ¿Sí? Entonces quiero esto. Quiero que no tenga tramos constantes. ¿Será posible o no será posible? ¿Tienen en mente algo? ¿Alguna gráfica? ¿Alguna función? ¿No? Bueno, pueden pensar en una gráfica que haga algo de este estilo. Conseguir la función puede ser que sea algo más complejo, pero se pueden imaginar una gráfica que haga algo, por ejemplo, así. Que venga esto así, acá que suba, que venga, por ejemplo, así, y acá que suba. ¿Cierto? Uno puede imaginar alguna gráfica que haga eso de esa manera. Si piensan en esa gráfica, por ejemplo, vean que 3 es máximo relativo y es mínimo relativo. 3. ¿Por qué? Observen, 3 es máximo relativo. Recuerden que el máximo relativo es la imagen, ¿cierto? Y va a ser la imagen por aquí de un punto, no sé, -1, 6 o algo así. De este punto A, ¿cierto? ¿Qué podemos observar a partir de lo que dibujé allí? Que f de A es mayor o igual que f de X para todo X por acá en este intervalo Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se puede observar eso en la gráfica? ¿Cierto? F de A es la mayor imagen que cualquiera de las imágenes acá en este intervalo. Pero f de A en este caso, ¿cuánto está dando? F de A es 3. Es decir, que 3 es un valor máximo relativo. Ahora, 3, que está por acá, también, por acá es como la imagen de 2.4 o algo así. Tenemos que f de B es menor o igual que f de X para todo X que pertenece a este otro intervalo. Vamos a llamarle I1. ¿Esto es cierto? Si escogemos por acá este intervalo I1 como, no sé, el intervalo de 2 a 3, entonces observemos, esta imagen es menor que cualquiera de las imágenes en ese intervalo. Entonces, el valor 3 es un valor máximo relativo y es un valor mínimo relativo a la vez, ¿cierto? Es un valor máximo relativo y es un valor mínimo relativo a la vez. Sigan pensando en la diferencia, muchachos, en lo que es un valor máximo y en contraste a dónde se alcanza, ¿no? Acá, este valor máximo y mínimo es el mismo y se alcanzan dos valores distintos, ¿sí? Yo no pedí que fuera el mismo punto, el mismo valor. Entonces, acá se cumple esto. Un valor máximo relativo puede ser también un valor, observe el valor 3, es máximo relativo,
pero este valor 3 puede ser mínimo relativo también para la función. Obviamente, tiene que ser en dos puntos diferentes, ¿no? En dos puntos diferentes, a no ser que sea una función constante. Que en una función constante, bueno, todo punto, en todo punto, en todo valor, se alcanza máximo y mínimo relativo de forma simultánea. Entonces, sí es posible, y bueno, acá simplemente se pedía un ejemplo. Entonces, el ejemplo que dieron está bien. ¿Es posible? Sí. Un ejemplo, una función constante, por ejemplo, y igual a 3. Ahí está. ¿Es posible que una función posea más de un mínimo absoluto? No, ¿Por qué? porque como lo dice su nombre es un mínimo absoluto, entonces solo puede haber uno, ¿no? Exactamente. Este no es posible, ¿cierto? Si tenemos por acá una función y suponemos que por acá, bueno, tenemos alguna función donde esta cantidad es un mínimo absoluto, ¿cierto? Un mínimo absoluto que se alcanza por acá en algún valor, ¿sí? Entonces, este mínimo absoluto que cumple, bueno, vamos a poner que esto se llama A, lo que se cumple es que f de A es menor o igual que f de x para todo x en el dominio de la función, ¿cierto? Es decir, no voy a poder encontrar por acá de pronto un valor b, un valor b en el cual la imagen sea menor. ¿Por qué? Porque si ese valor b está en el dominio de la función, debe cumplir esto. Entonces pasa una de dos cosas. O este b no existe, o si este b existe, resulta que f de a no era el mínimo absoluto. ¿Sí? Pero la idea es que si nosotros ya escogemos un mínimo absoluto, no puede ocurrir algo de este estilo, porque si no, contradice el hecho de ser mínimo absoluto. Y por lo tanto, él ya no sería el mínimo absoluto, sino sería esta otra imagen. Y así sucesivamente. Es decir, si yo supongo que existe un mínimo absoluto, pero supongo que existe una imagen menor, entonces se contradice el hecho de que sea un mínimo absoluto. Bien. Bueno, esto no será posible. A ver, pero una pregunta. ¿Es posible que la función alcance mínimo absoluto en más de un punto? Sí, señor. Un ejemplo. Función seno. Exactamente. Exactamente. Acá volvemos entonces a esta función. Nos permite estudiar acá varias cosas. Esta función seno, ¿cuántos mínimos absolutos tiene? 1, ¿Cuál es ese mínimo absoluto? -1. Exacto. -1 es el mínimo absoluto, ¿cierto? De f de x igual a seno de x. Es el mínimo absoluto. Pero atención, otra cosa diferente es dónde se alcanza. Ese mínimo absoluto se va a alcanzar por acá en este punto, ¿cierto? Que es menos pi medios. Se va a alcanzar por acá en 3 pi medios. Se va a alcanzar por acá en 7 pi medios. Ese mínimo absoluto se alcanza en infinitos puntos. Acá yo no estoy diciendo que exista más de un mínimo absoluto. El mínimo absoluto es único. Que se alcance en más de un punto, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Vale? Y esta función tiene de forma análoga solamente un máximo absoluto. De hecho, en esta función se encuentra la particularidad que tiene infinitos puntos donde se alcanzan máximos absolutos y también se alcanzan máximos relativos, ¿cierto? Pero el mínimo absoluto es 1 y los mínimos relativos son 1 también, es decir, solamente existe un valor 1 que es a su vez máximo absoluto
y es a su vez máximo relativo. Bien. Entonces es correcto. Esta función cumple esa característica. Entonces la respuesta acá, bueno, ¿es posible que posea más de un mínimo absoluto? No, no es posible. No es posible. Última pregunta, ¿es posible que un valor sea máximo absoluto y mínimo absoluto a la vez? Antes preguntamos para máximo relativo y mínimo relativo a la vez. De hecho, acá funciona el mismo ejemplo. La respuesta acá es sí. Y un ejemplo es una función constante. Por ejemplo, y igual a 2. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor de las imágenes? 2. ¿Cuál es la menor de todas las imágenes? 2. De hecho, todas las imágenes dan 2. Entonces, como todas las imágenes dan 2, todas son iguales, entonces 2 es menor o igual que cualquiera de las imágenes y 2 es mayor o igual que cualquiera de las imágenes. ¿Sí? Entonces, es posible que un valor máximo absoluto y mínimo absoluto, bueno, que una función tenga valor máximo absoluto y mínimo absoluto a la vez. Sí, pero ojo, esta solo ocurre en funciones constantes. Esta respuesta solo ocurre en funciones constantes. Ya no puedo permitir la gráfica que había dibujado hace un rato. ¿Por qué? Porque precisamente en esa gráfica, bueno, de hecho, incluso si uno, por ejemplo, pusiera algo así, no sé, vamos a poner algo así. Vamos a suponer que acá toca esto al 0. Por acá cruza, por acá toca también al 0. Y bueno, por acá así, así. ¿Vale? Así, así. Observen. Estamos encontrando acá, habíamos encontrado que el valor 0 en este caso, el valor 0 es tanto máximo relativo, ¿cierto? Acá se observa, y es tanto mínimo relativo. Pero de hecho, los absolutos no son precisamente esos. Según lo que estoy dibujando acá, por ejemplo, el mínimo absoluto es este que está acá, y el máximo absoluto tal vez es esta imagen que está acá. Ojo, recuerden, los valores extremos son las imágenes, es decir, el mínimo absoluto será esta imagen que cae por aquí. Entonces, acá no vale esa observación. ¿Por qué? Porque básicamente piénsenlo así, muchachos. Si este es el mínimo absoluto, este es el mínimo absoluto y voy a dibujar acá esta recta, este es el máximo absoluto y voy a dibujar esta otra recta, y necesito que los dos sean iguales, ¿qué debería ser entonces? Básicamente lo que se debe cumplir es que esas dos rectas se peguen, se hagan un sándwich. Y cuando yo hago eso, ¿qué pasa con toda esa curva? Se aplana y se convierte en una constante. ¿Sí? Porque necesito que esta imagen que está acá sea la misma que está acá. Y entonces si fuerzo a que esos dos puntos se unan, ¿cierto? Se acerquen, se hagan el mismo, entonces la única forma de que la gráfica se mantenga entre estas dos rectas es que la gráfica se vaya aplanando y se vaya convirtiendo en una recta. Entonces, por eso solo es posible esa respuesta afirmativa para funciones constantes. Bien. Bueno, espero que con esto nos quedemos con una buena idea de lo que son los extremos relativos, los extremos absolutos y la diferencia de hablar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo con respecto a hablar en dónde se alcanzan. Bien. Una cosa es dónde se alcanza el máximo absoluto y otra cosa es cuál es el máximo absoluto. Bien. Bueno, vamos a hablar de los números críticos. Definición de número crítico. Decimos entonces que un número crítico de una función es un número, acá algo muy importante, este número C debe estar en el dominio de la función. Un número crítico es un número que está en el dominio de la función, de modo que la primera derivada evaluada en ese número es 0 o la primera derivada evaluada en ese número no existe. Bien, no existe. No olvidar jamás que ese número debe estar dentro de quién, del dominio de la función. A ver, ¿por qué esto? Porque, por ejemplo, uno puede
tener la siguiente función. F de x igual a 1 sobre x. Uno calcula f' de x y esto da menos 1 sobre x al cuadrado. La pregunta es, ¿esta función f', dónde no existe? ¿Dónde no existe? No se va a hacer 0 nunca porque para que sea 0 el numerador debe ser 0 y el numerador es 1, no se anula jamás. Entonces la única posibilidad en esta función para que existan números críticos es analizar dónde la derivada no existe, dónde no está bien definida. ¿Qué dicen ustedes? En 0. En 0, ¿cierto? Es decir, que uno puede decir que 0 es número crítico. El número crítico de f de x igual a 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿0 es un número crítico de f de x igual a 1 sobre x? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. ¿Por qué no? Porque el número crítico debe estar en el dominio de la función y 0 no está en el dominio de esta función. ¿Bien? 0 no está en el dominio de esa función, por lo tanto no puede ser número crítico. Más allá que la derivada no exista, no me interesa. Tiene primero que nada que estar en el dominio de la función. Como les digo, es un error que se comete con mucha frecuencia. Se comete con mucha frecuencia porque se les olvida que los números críticos deben estar en el dominio de la función. Y claro, se quedan con la parte operativa que es simplemente derivar e igualar a 0 o ver dónde no existe. Hay que tener cuidado con eso, porque más adelante poder identificar estos números críticos y poder utilizarlos en los problemas aplicados será importantísimo. Será importantísimo en estos problemas de optimización, ¿sí? Si de pronto yo me quedo con la idea de que tengo un número crítico, pero ese número crítico no está en el dominio de la función y trato de analizar los resultados para ese número crítico, voy a obtener tal vez que la imagen obviamente no va a existir, que de pronto la derivada no va a existir, ¿cierto? Y bueno, ahí empiezo a tener entonces algunos conflictos internos de pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y tal vez uno revisa las cuentas, revisa cómo está haciendo el procedimiento y puede ser que todo esté bien, todo esté bien, excepto una cosa, que no estoy considerando que ese valor que estoy obteniendo tal vez no está en el dominio de la función, ¿sí? Tal vez no está en el dominio de la función. Entonces, importante eso, los números críticos deben ser números dentro del dominio de la función. No solamente hay que analizar que f' de 0 o que f' no exista. ¿Bien? Importante eso, muchachos. Entonces, bueno, acá vemos algunos ejemplos en los cuales se determinan números críticos. ¿Sí? Tenemos por acá esta función. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Derivamos. Una vez tenemos la derivada, pues se factoriza esa derivada y encontramos que esa primera derivada se hace 0 en x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 1, ¿cierto? X igual a 0, acá x igual a menos 2 y x igual a 1. Todos esos puntos están dentro del dominio de la función porque es polinomial. Entonces todos ellos serán números críticos. 0, menos 2 y 1. ¿Vale? Veamos esta otra función. Esta otra función que está acá. Si nosotros calculamos la derivada, usando regla de potencia, esto es bajo el exponente, ¿cierto? 2 tercios. Acá, x más 4 a la menos 1 tercio, ¿cierto? Por la derivada interna que es 1. Es decir, ¿esto cómo se escribe? Se escribe como 2 y acá puedo escribirlo de esta forma. Acá podemos poner 3 y acá raíz cúbica de x más 4. Bien. Si ustedes observan esta función no se hace 0 nunca. Recuerde que para que una fracción se haga 0, el que debe ser 0 es el numerador. Y acá el numerador es 2. No se va a hacer 0 nunca. La única posibilidad es que esto no exista para hablar de números críticos.
pero para que esto no exista, x debe tomar valor menos 4, ¿cierto? Para que acá dentro de la raíz de 0, y entonces tenemos que en menos 4 no existe esa primera derivada. Pero ahora, una vez tengo este valor, me devuelvo a la función. ¿Será que la función está bien definida en menos 4? Esto se puede escribir como. ¿Cómo se puede escribir f de x más 4 a la 2 tercios? En notación de raíz se puede escribir como la raíz cúbica de x más 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir que cuando evalúo esto en menos 4, todo esto va a dar 0 y por lo tanto menos 4 pertenece al dominio de la función. Entonces, sí es un número crítico. A ver, por acá tal vez deberían decir esto. Tenemos la derivada. En este caso observamos que f' no existe cuando x vale menos 4, está bien. Puesto que menos 4 está en el dominio de f, concluimos que es un número crítico. Perfecto. Bien. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuidado con el dominio de la función. Parece un detalle menor, pero ya se dan cuenta que puede uno cometer errores, con tal vez errores un poco ingenuos, al simplemente omitir esa información, ¿no? Profe, una pregunta, es que no entendí algo. O sea, el dominio tiene que ser de la función original, ¿sí? Sin Claro, derivar ni nada. sí Ah, señor. ok. El número crítico debe estar en el dominio de la función original. ¿Sí? Debe estar en el dominio de la función original. Ya vimos nosotros ejemplos en los cuales hay que tener muy presente el dominio de la función original, ¿cierto? Recuerdo que vimos el ejemplo del logaritmo natural de x, que si nosotros derivamos logaritmo natural de x, a ver, esto da 1 sobre x. Y una vez teniendo la derivada, uno, por ejemplo, puede hacer f' evaluado en menos 1. Esto va a dar menos 1, algebraicamente. Pero de hecho esto de acá no tiene sentido. No tiene sentido evaluar f' en menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 no pertenece al dominio de f, ¿cierto? No pertenece al dominio de f. Entonces con eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Siempre uno cuando está trabajando con este tipo de cosas debe pensar primero en el dominio de la función original antes que, bueno, lo que va a resolverse, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un teorema. Dice lo siguiente, si una función tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces c es un número crítico. Básicamente los extremos relativos ocurren en números críticos. Muy importante eso. Los extremos relativos ocurren en números críticos. Pero ojo, ojo, es posible que yo tenga un número crítico y que ahí no tengamos un extremo relativo. ¿Bien? Ahí no tengamos un extremo relativo. A ver, ¿por qué deben ocurrir en los números críticos? En todas las gráficas que nosotros hemos hecho hasta el momento, si por ejemplo yo hablo de un máximo relativo aquí en A, dibujo algo de este estilo, ¿cierto? Algo de este estilo. Bueno, corramos un poquito por acá. Dibujo algo de este estilo. Es decir, que ¿qué es lo que está ocurriendo acá en este punto A? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la función, la curva, tiene una recta tangente horizontal, ¿cierto? Tiene una recta tangente horizontal allí. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, si esa recta tangente es horizontal, ¿qué información podemos destacar ahí en A? Podemos destacar que f' evaluado en A es 0, ¿cierto? Si la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0, básicamente es lo que estamos diciendo en esa parte de los números críticos cuando igualamos la primera derivada a 0. Por eso dice lo siguiente, si una función tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces c es un número crítico. ¿Por qué? Porque una de las opciones, ¿cuál es? Una de las opciones, ¿cuál es? Una de las opciones es precisamente algo de este estilo. Pero estoy partiendo del hecho de que hay un extremo relativo allí.
Hay otra forma de conseguir extremos relativos sin que esto ocurra necesariamente. ¿Cuál? Por ejemplo, buscando allí un pico. Si acá en A tengo una gráfica de este estilo, acá voy a tener precisamente un máximo relativo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que acá no puedo hablar de la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? No puedo hablar de la pendiente de la recta tangente. Acá en este caso tenemos que f' evaluado en A no existe. No existe. Pero ojo, mucha atención como como está este teorema. Y vamos a hablar, yo creo que ya hemos hablado unas ocasiones de lo que son las implicaciones sí entonces. Y estas implicaciones ustedes las encuentran muchísimo en matemáticas. Tienen esta estructura, sí, entonces. Sí, acá se da una condición, y entonces se da una conclusión. Si se cumple esta condición, se obtiene esta conclusión. Pero lo contrario no necesariamente es cierto. ¿Sí? Lo contrario no necesariamente es cierto y bueno, yo tal vez en alguna oportunidad habremos hablado de esto, pero bueno, no está de más que volvamos a hablar un poco de esto. Estas estructuras de la forma sí entonces, como les digo, acá tenemos sí, acá tenemos un entonces, acá. Acá tenemos sí, se cumple una condición o unas condiciones. Vamos a poner acá sí, se cumplen condiciones. Entonces, se tiene una conclusión o se obtienen conclusiones. Pero si yo quiero partir de estas conclusiones, entonces ¿será que se requieren esas condiciones? Eso es lo que no es necesario. A ver, hay ejemplos muy, muy sencillos. Vamos a poner la siguiente condición. Si le cae una porra de esas grandecitas, ¿no? No voy a poner un martillito. Si le cae una porra en el dedo pequeño del pie, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Le va a doler. Bueno, después del madrazo. Bueno, tal vez dar un madrazo. Entonces, vamos a poner algo así. Sentirá mucho dolor. Sentirá mucho dolor, ¿vale? Si se deja caer una porra, no sé, se dejó caer una porra de la altura del hombro, así, derechito, al dedo pequeño del pie. A menos de que de pronto tenga algún desorden neurológico y no sienta dolor, debería sentir mucho dolor con eso, ¿no? Sino más cuando uno se pega con un bordecito, con el borde de la cama, eso duele bastante, ahora no me imagino una porra. Entonces observe, la condición es, si le cae una porra en el dedo pequeño del pie, entonces sentirá mucho dolor. Pero ahora la pregunta es, ¿será que yo puedo concluir a partir de la conclusión? Es decir, a partir de la conclusión, ¿puedo decir cuáles eran las condiciones? ¿Puedo concluir las condiciones? No. Es decir, ahora No, señor. lo que yo quiero saber es si puedo decir esto. Sí, entonces ahora vamos a escribirlo así. Si estoy sintiendo mucho dolor, incluso le podríamos poner mucho dolor en el dedo pequeño del pie, ¿vale? Pero voy a poner solamente así. Si estoy sintiendo mucho dolor, entonces, ¿será que puedo concluir que es porque me cayó una porra en el dedo pequeño del pie? No. No. Si estoy sintiendo mucho dolor, no puedo concluir eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces acá esto no es necesario que pueda concluirlo de una manera precisa. Esas son las estructuras sí entonces.
Si yo tengo una afirmación que es cierta, o sea, si una afirmación P implica una afirmación Q, si esto es verdad, si esto es cierto, no necesariamente se debe cumplir que Q implique P. Esto no es necesario que ocurra. No es necesario que ocurra. Entonces yo no puedo, a partir de una expresión con estructura sí, entonces, poder leerlo al revés. No puedo leerlo al revés, porque de hecho estoy cometiendo un error. ¿Sí? Estoy cometiendo un error, estoy tratando de concluir estas condiciones a partir de estas conclusiones, y eso no se puede. ¿Vale? Lo que sí se puede es hablar de la contrarrecíproca, pero ya vamos a poner un ejemplo en la contrarrecíproca con todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora la pregunta es la siguiente. Si C, observen la pregunta, si C es un número crítico, entonces F tiene un extremo relativo en C. Escribiré aquí la pregunta. Si X igual a C, es un número crítico, entonces F tiene extremo relativo en C. ¿Qué dicen ustedes? Pues que no es seguro. Exactamente. Esta forma de interpretar las afirmaciones, sí, entonces no es correcta, porque no tengo certeza de que eso ocurra. Por ejemplo, ya estamos diciendo que una función tiene un número crítico donde ¿qué? Donde la función, la primera derivada no exista o la primera derivada se haga cero. ¿De acuerdo? La primera derivada se haga cero. Pero qué sé yo, es posible que cuando yo haga las cuentas, de pronto la función sea continua en un punto, y cuando yo calculo la primera derivada de pronto en este punto C, se encuentra tal vez que la función tenga una asíntota, y por lo tanto no va a estar definida acá. Pero no quiere decir que la función deba tener allí un extremo relativo. No es necesario que ocurra eso. En algunos casos sí y en algunos casos no. A ver, les voy a mostrar un ejemplo en los cuales no ocurre que un número crítico, mejor dicho, que tengamos un número crítico en el cual no hay extremo relativo. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. A ver, muchachos, estos ejemplos que yo escribo acá, es bueno que ustedes los vayan anotando y vayan anotando para qué sirven esos ejemplos, ¿cierto? Es decir, es un ejemplo de qué. Y a ver, tenemos acá una función muy conocida por todos nosotros, una función y igual a x al cubo. ¿Vale? Y igual a x al cubo, tengo acá esta función. Y si ustedes observan y igual a x al cubo, hagamos las cuentas. La función f es x al cubo. ¿Quién es f'? 3x al cuadrado. Si ustedes igualan esto a 0, obtienen que esto se hace 0 si, solo si que x vale 0. Es decir, que 0, observe, 0 hace parte del dominio, ¿de acuerdo? Podemos decir entonces que x igual a 0 es un número crítico. Es un número crítico. Está en el dominio y la primera derivada se hace 0 en 0. Es un número crítico, pero si ustedes observan la gráfica, en 0 ocurre un máximo relativo, en 0 ocurre un mínimo relativo. ¿Qué dicen ustedes a partir de la gráfica? ¿Sí o no? No. Miren, miren cómo está la gráfica. En 0 no hay un máximo relativo, ¿cierto? Porque de hecho acá en un intervalo abierto yo encuentro imágenes que son mayores. Tampoco ocurre un mínimo relativo porque encuentro por acá imágenes que son menores. Entonces estamos encontrando un número crítico para una función
en el cual no ocurre extremo relativo. Bien, no ocurre extremo relativo. Por eso estas afirmaciones no se pueden leer al revés. No se pueden leer al revés. Estas afirmaciones con estructura sí, entonces, solamente tienen una dirección. Tienen una dirección. A ver, también es cierto, voy a borrar esto. Vayan copiando por ahí los ejemplos. Bueno, x al cubo, ¿cierto? ¿Qué tiene x al cubo? En 0 tiene un número crítico, pero en 0 no tiene extremos relativos. Eso se puede ver para esa función. Vamos a ver qué sí es cierto en este tipo de estructuras. Este de acá, si tengo una afirmación de la forma si P entonces Q, que es verdadera, no puedo garantizar que si Q entonces P sea verdadera. Ya estamos viendo algún ejemplo para un caso de estos en los cuales de hecho es falso. No se puede garantizar. Pero lo que sí es cierto es que existe algo que se llama la contrarrecíproca. Y en algunos teoremas es más importante la contrarrecíproca que el mismo teorema. Suponga que usted que tiene un teorema de la forma si P entonces Q. Si P entonces Q. ¿Cuál es la forma contrarrecíproca? Es esta. Si este simbolito que estoy dibujando acá en esta lógica proposicional se lee no. ¿Qué dice entonces acá? Si no Q, entonces no P. ¿Sí? Si no Q, entonces no P. Si no Q, entonces no P. Y si ustedes lo observan para este ejemplo, el de la porra, no Q, ¿qué será? Bueno, acá vamos a poner que Q es sentir mucho dolor en el dedo pequeño del pie. ¿Sí? Entonces vamos a poner no Q sería, si no siente mucho dolor en el dedo pequeño del pie, entonces, ¿qué será no P? A ver, P es que le cae una porra en el dedo pequeño del pie. No P, la negación de P, de la proposición P, pues, ¿qué será? Que no le cae una porra en el dedo pequeño del pie. Entonces, si no siento mucho dolor en el dedo pequeño del pie, entonces algo que puedo afirmar es que no me cayó una porra en el dedo pequeño del pie. ¿Sí es claro? Claro, porque si no pudiera concluir eso, mejor dicho, si no siento mucho dolor en el dedo pequeño del pie, pero igual es posible que sí me haya caído una porra en el dedo pequeño del pie, bueno, a no ser de que estemos hablando de que tenía unas botas punta de acero, suponga que está descalzo, ¿no? Para que esto sea más o menos imparcial. Y le cayó en el dedo pequeño del pie y no le dolió, bueno, es que ya no tiene dedo pequeño del pie, ¿no? De plano como que se lo quitó la porra. Pero la idea es que en estas estructuras, si P entonces Q, que sean ciertas, uno puede encontrar siempre una afirmación contrarrecíproca, que en algunas ocasiones es más útil que la forma directa. A ver, ¿cuál sería la contrarrecíproca de nuestro teorema? Acá nuestro teorema dice lo siguiente: si una función tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces c es un número crítico. La contrarrecíproca es con negaciones, ¿vale? Entonces, acá tenemos c es un número crítico, es q. F tiene un extremo relativo en x igual a c, es p. Entonces, ¿qué será no q? ¿Qué es la negación de q? ¿Qué es? Que ese no es un número crítico. Exacto. Si c, voy a poner aquí, si x igual a c, no es un número crítico, de f de x, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es no q?
No tiene extremos relativos. Entonces, F no tiene extremo relativo en X igual a C. Observe lo que dice la contrarrecíproca. Si en X igual a C no hay número crítico, entonces lo que puedo asegurar es que no hay extremo relativo. Esto me da una muy buena herramienta para decidir dónde voy a buscar mis números extremos relativos. ¿Dónde los voy a buscar? En los números críticos, ¿sí? Porque si busco en un número que no es un número crítico, ¿qué es lo que está diciendo esta contrarrecíproca? Si yo busco en un número que no es número crítico, entonces ahí no va a tener extremo relativo. Es lo que está diciendo la contrarrecíproca. Esto que estamos escribiendo acá en rojo, esto es verdadero, esto es cierto, porque es la contrarrecíproca de este teorema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta contrarrecíproca? Bueno, como está escrito, si X no es un número crítico, entonces allí no puede haber extremo relativo. Pero esto nos da herramientas para poder decidir dónde buscar los extremos relativos. Entonces, ¿dónde debo buscar los extremos relativos? En los números críticos. No quiere decir que ocurra extremo relativo en cada número crítico, no. Pero al menos esto me dice dónde debo buscarlos. ¿Dónde debo buscar esos extremos relativos? Entonces, para buscar extremos relativos, lo que vamos a hacer en virtud de esta contrarrecíproca, que va a ser bastante importante, que es, voy a buscar los números críticos y luego con los números críticos voy a decidir en cuáles de ellos, de esos números críticos se alcanza extremo relativo. ¿Bien? En este caso, es más útil la contrarrecíproca que el teorema mismo. Porque bueno, el teorema mismo directamente no me está diciendo dónde buscar los extremos relativos. ¿Sí? La contrarrecíproca nos da una idea un poco mejor. Bueno, vamos a borrar espero que ya hayan copiado esa contrarrecíproca y para qué nos va a servir, ¿no? Básicamente lo que podemos concluir es lo siguiente. Si F posee extremos relativos, estos pueden ocurrir, o bueno, estos deben ocurrir en números críticos. Básicamente es otra presentación de este teorema, ¿cierto? Ocurrir en números críticos. Dicho esto, voy a buscar entre los números críticos en cuáles de ellos se alcanzan extremos relativos. Eso es lo que vamos a hacer con las funciones. Entonces ahora antes de poder decidir si en esos números críticos, por ejemplo, se alcanza un máximo, un mínimo o algo por el estilo, o no se alcanza nada, necesitamos avanzar un poco más en la teoría antes de llegar a esos criterios de la primera y segunda derivada. Este teorema 4.3 básicamente dice dónde voy a buscar los extremos absolutos. Y tengan en cuenta que teníamos un teorema que decía, si considero una función continua en un intervalo cerrado, entonces esa función continua tiene extremos absolutos en el intervalo cerrado. Y acá partimos de lo mismo. Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces un extremo absoluto ocurre ya sea en un punto frontera, ¿cierto? En un extremo del intervalo, o ya sea en un número crítico dentro del intervalo abierto. Los extremos solamente van a poder ocurrir en esos valores, en los extremos del intervalo, en la frontera del intervalo, o en los números críticos dentro del intervalo. Esto de momento nos da una forma de establecer un proceso un poco rudimentario, es verdad, para poder decidir los extremos. ¿Bien? Para poder decidir los extremos. Bueno, dice... Ok.
Acá, por ejemplo, tenemos esta función. En el ejemplo 7, esta función x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2. Y esta función la vamos a analizar en el intervalo menos 3, 1. ¿Qué hacemos entonces? Derivo la función, ¿cierto? Y observen, al derivar la función se encuentra acá la forma factorizada, y en la forma factorizada se encuentra que los números críticos son menos 2 y 4. ¿Bien? Son menos 2 y 4. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos establecer? Las imágenes, observen, de esos números críticos, ¿cuál está dentro del intervalo? Solamente menos 2. El intervalo es de menos 3 a 1. Entonces, evalúo las imágenes de menos 3, dio 20, las imágenes de 1, que es 24, y la imagen de menos 2, que es el número crítico, y dio 30. En virtud de esto puedo decir cuál es el mínimo absoluto, que es 20, y cuál es el máximo, el mínimo absoluto es menos 24, y el máximo absoluto es 30 en el intervalo. Observen, la mayor de estas tres imágenes es 30 y la menor de estas tres imágenes es menos 24. Es decir, menos 24 es mínimo absoluto de la función y 30 es máximo absoluto de la función. Ojo, esto visto en el intervalo de menos 3 a 1. En el siguiente ejemplo, en el B, si cambiamos el intervalo manteniendo la misma función, los resultados cambian. Los resultados cambian, observen. Porque ahora si pongo el intervalo de menos 3 a 8, de menos 3 a 8, ¿qué ocurre? Si pongo el intervalo de menos 3 a 8, ahora encontramos que los dos números críticos se encuentran dentro del intervalo, ¿cierto? Los dos se encuentran dentro del intervalo. Y observemos las imágenes. La imagen en menos 2 sigue siendo 30, en 3 es 20, en menos 4, en 4 es menos 78 y en 8 es 130. Dicho esto, observen, antes teníamos que el máximo absoluto era 30, pero ahora ya no es ese el máximo absoluto. Ahora el máximo absoluto es 130, ¿cierto? 130 es máximo absoluto. Y antes teníamos que el mínimo absoluto era menos 24. Ahora el mínimo absoluto es menos 78. Bien. Entonces esto depende del intervalo, por supuesto. Depende del intervalo. Depende de lo que estemos analizando allí dentro de ese intervalo. Entonces ahí el intervalo es muy importante. Más adelante cuando estemos en problemas de optimización, va a ser una de las cosas más importantes para arrancar un problema es poder establecer el intervalo de definición. Ya vamos a hablar de eso. Y luego sí proceder. ¿Por qué? Suponga usted que usted está resolviendo un problema, pero olvidó establecer el intervalo. Entonces observe cómo puede cambiar los resultados. Si su intervalo, por ejemplo, era de menos 3 a 1 y usted no lo estableció, sino usted lo tomó en general, de hecho esta función no va a tener extremos absolutos en todo el dominio. Es una función de estilo cúbico, ¿cierto? No va a tener extremos absolutos. Pero acá dependerá entonces del intervalo cuáles sean los extremos absolutos dentro de ese intervalo cerrado. Muy importante eso. Muy importante eso. Bueno, espero que nos hayamos quedado con una muy buena idea de esta parte de extremos relativos y extremos absolutos. Poder distinguir lo que es un valor extremo de lo que es en dónde se alcanza ese valor extremo. Con estas preguntas que hicimos también poder responder tal vez algunas concepciones o algunas malas concepciones que podríamos tener. Bueno, creo que cerré acá esto. Entonces poder hacer eso. Bien.